Voy a entonces a empezar y como les comentaba, pues este libro es de una autora en Estados Unidos, que tiene pues un ministerio bastante grande. De hecho, este libro de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres es un libro que se ha replicado para niñas, para jóvenes y para hombres. El de niñas, pues también por ahí les comentaba a algunas de ustedes, pues también se los recomiendo si tienen hijas, ¿verdad? Está muy lindo. También estoy empezando a llevar ese estudio con algunas niñas que pues Dios me ha dado la oportunidad de ministrar y también es un estudio muy, muy bonito y por ahí les voy a compartir algo que viene en este libro para niñas, ¿verdad? Y bueno, he titulado a esta sesión de la mentira a la libertad. Dice un llamado a vivir en la verdad que nos hace libres. Y sabemos que Jesús nos dijo que Él es el camino y la verdad, ¿verdad? Y que en la verdad de Dios hay verdadera libertad, libertad para ser libres del pecado, ¿verdad? Un momentito, ahí está, ya, creo que ya todas están dentro. Entonces, ay, se movió muy rápido, perdón. Para comenzar, una reflexión que vamos a tener siempre en mente en este estudio es que la verdad duele y rara vez es popular. Y eso es cierto, ¿verdad? La verdad a veces puede dolernos, puede lastimarnos. ¿Por qué? Porque nos confronta con la realidad de lo que somos. Y rara vez va a ser popular, sobre todo pues en el mundo, ¿verdad? Pero aquí estamos puras mujeres que amamos a Dios y yo sé que en todas Dios ha puesto en nuestro corazón el poder agradarle y vivir una vida que realmente refleje los valores de su reino, ¿verdad? Entonces, aunque a veces sí sean temas difíciles, van a venir temas complicados y en el libro vienen algunos testimonios, pues sí, difíciles de platicar y que nos van a confrontar con nosotras mismas. Yo sé que la verdad es buena y que nos hace libres, como decíamos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Eva, al inicio, es el inicio de nuestra historia. Eva fue la primera mujer, ¿verdad? Y aquí hay unas reflexiones sobre el momento en el que Eva creyó esa primera mentira. Y quiero recordarla si vamos a Génesis capítulo 3, bueno, desde el 2, vemos cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y dice ahí que los puso en el jardín del Edén. Y el Señor les advirtió, dice en el versículo 16, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Fue una advertencia que Dios les hizo cuando los colocó en el jardín, ¿verdad? Pueden comer de cualquier fruto de los árboles del huerto, perdón, excepto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. En un momento, perdón. Y a partir en el capítulo 3, versículo 1, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, y aquí esto me detengo, me parece muy interesante porque, no sé, a lo mejor nunca se han puesto a imaginar el que les hable una serpiente. Y yo digo, si una serpiente me hablara, yo les tengo fobia, así que primera saldría corriendo en cuanto la viera. Pero si un animal me hablara, yo no me contestaría. O sea, yo me sentiría muy extraña y diría, ¿qué está pasando, verdad? Y aquí Eva le contestó, lo que significa que no era la primera vez que hablaba con él. Eso creo yo, ¿verdad? Que no era la primera vez que la serpiente le hablaba y hablaba con la serpiente y se me hace raro porque no dice la Biblia que los demás animales hablaran, ¿verdad? Pero entonces esta serpiente le habló y le dijo, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y eso es la primer mentira. Primer mentira. Dios no les dijo que no podían comer de ningún árbol. Les dijo, pueden comer de todos, excepto uno. Entonces ella aclara, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿No morirán?
Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y entonces aquí ya le dijo dos mentiras y Eva ya creyó. Dice en el 6, la mujer quedó convencida y entonces vio que el fruto era apetecible y se le antojó. Y no solo a ella, sino que fue a antojar a Adán y le dijo, vente Adán, vamos a comer de ese fruto. Entonces, ahí vemos que todos los problemas de la humanidad empezaron con una mentira. Y aquí en la presentación nos dice, ¿verdad? Eva debió sentirse como, pues muy abatida, muy triste, porque después de esto Dios los confronta con su pecado, les muestra la verdad y vienen las consecuencias de esa falta que cometieron. Y entonces dice, Eva debió sentirse muy abatida, expulsada del huerto, vestida con pieles, sola, vencida, fracasada, con un esposo herido y además enojado. Y esto yo creo que nos puede hacer reflexionar, ¿verdad? Dice, ¿cuál pudo haber sido el mayor deseo de Eva en ese momento? ¿Cuál sería el tuyo? Y yo creo que aquí sabemos que el mayor deseo de Eva era volver el tiempo atrás. Era que él hubiera existiera, ¿verdad? Era volver el tiempo atrás y no creerle a la, mm, a la serpiente. Eso era lo que Eva hubiera querido. ¿Cuál sería nuestro deseo? Pues igual, ¿verdad? Igual que cuando le fallamos a Dios y de pronto nos detenemos y decimos, híjole, ya la regué, no debí hacer esto, no debí decir aquello, no debí comportarme de esta manera, tener esta actitud. Nosotros también quisiéramos volver el tiempo atrás, pero no podemos. Dice acá, a veces no experimentamos todas lo mismo, no estamos tan lejos de Eva. Eva fue la primera mujer y nosotros somos como ella, ¿verdad? Somos humanas igual que ella. Todas experimentamos lo mismo, derrotas y fracasos, confusión y desánimo, ira, envidia, amargura, corazones egoístas y espíritus abatidos. Así somos nosotras a veces nos sentimos así y eso es normal. En el libro para niñas, eh, les ayuda a identificar las mentiras como algo, un pensamiento o un sentimiento molesto, que es algo que está en nuestra mente todo el tiempo, todos los días. Y me gusta esta forma tan simple de explicarlo porque a veces no somos nosotras mismas capaces de identificar o no nos es tan fácil identificar justamente estas mentiras. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y las emociones son normales cuando son transitorias. Es decir, estamos en esta emoción, pero al ratito ya estamos en otra emoción y eso es normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la depresión? La depresión es algo que no se va, está todo el tiempo, todos los días. Y la depresión generalmente va a venir a partir de una mentira que creemos sobre nosotras mismas, sobre los demás o sobre Dios. Ejemplo, yo no soy suficiente, es que soy fea, no me gusta verme al espejo, es que mi marido no me ama, mis hijos no me respetan, mis padres nunca me quisieron, o Dios realmente no es tan bueno, o Dios no me ha perdonado, a pesar de que yo pues, sí creo lo que me dicen, de que Dios ya perdonó mis pecados, yo sigo viviendo con culpa. Todas esas son mentiras y que a veces pueden llegar a nuestra mente, pero tienen que ser transitorias, deben pasar y debemos dejarlas. Pero cuando estamos pensando en eso todo el tiempo, todos los días, entonces ya se vuelve un estado emocional como la depresión, como la ira, como la amargura. Gente que no puede reaccionar a nada en su vida de otra manera más que de la misma, viendo todo fatalista, ¿verdad? Dice aquí, conocemos mujeres con matrimonios frágiles, con hijos que les rompen el corazón, marcadas por heridas del pasado, llenas de dudas espirituales. Y es que en este libro vamos a ir desenmascarando algunas mentiras y muchas vamos a poderlas ver en nuestras propias vidas y decir, ay, creo que sí, yo también batallo con eso y yo también quiero ser libre de esa mentira, pero también a lo mejor ya no, ¿verdad? A lo mejor Dios ya hizo una obra en nosotros en muchos aspectos de nuestra vida y ya no somos esclavas de mentiras, pero sí conocemos a mujeres que sí lo son.
nuestra mamá, nuestra hermana carnal o nuestra hermana en Cristo, ¿verdad? Aquella que de pronto tiene confianza con nosotros y nos cuenta alguna de sus vivencias, de las situaciones que vive o de sus problemas, y podemos ver que ellas están engañadas. Y podemos entonces usar este libro o este estudio para, no solo para nosotros, sino también para compartir con aquellas mujeres que están alrededor. Aquí una frase que me pareció muy interesante es que dice, el mundo padece una enfermedad del alma y no solo fuera, también dentro de la iglesia. A veces creemos que, pues como ya Dios nos perdonó y nosotros somos hijas de Dios, somos salvas, entonces pues ya todo va a ser maravilloso y ya estamos bien. Y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre vamos a decir bien porque pues estamos bien, somos hijas de Dios, pero aún así a veces seguimos batallando con cosas que no nos permiten vivir en la plenitud y en la libertad total que Dios quiere que vivamos. Ay, aquí está. Hay aquí algunas palabras que a veces describen a muchas de las mujeres el día de hoy. Exhaustas, agotadas, agobiadas, derrotadas, avergonzadas, confundidas, temerosas, solitarias y sí, incluso suicidas. Y recordemos que no estamos hablando solo de las mujeres del mundo que no conocen a Dios, sino también a veces de nosotras mismas. ¿Quién de nosotras podría decir, no, yo nunca me he sentido avergonzada, o yo nunca me he sentido confundida, o no, yo nunca me siento agotada? Todas, ¿verdad? A lo mejor sí decimos, no, yo nunca he tenido un pensamiento suicida, pero a lo mejor sí. A lo mejor no nos queremos levantar hoy de la cama y quisiéramos estar ahí y no levantarnos nunca. Y eso es un pensamiento suicida. Y ya vemos quiénes a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos vivido esas circunstancias. Dice, este estudio no hará que tus problemas desaparezcan. Y no, ¿verdad? Porque ni siquiera Jesús nos prometió que no iba a haber problemas, pero sí nos van a guiar hacia alguien que sí puede ayudarte. ¿Y quién es ese que sí puede ayudarnos? Pues Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo que está con nosotros todo el día, que vive en nuestro corazón y que quiere que nosotros aprendamos a vivir en plenitud. Y pues bueno, la raíz del problema es una verdad muy sencilla, pero también muy profunda, y es que nos han mentido y hemos sido engañadas sobre diferentes cosas. La Biblia dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo va a lograr esos objetivos? Engañándonos, mintiéndonos, como lo hizo con Eva desde el jardín del Edén, que sigue plantando estas mentiras en nuestro cerebro que nos llevan a actuar de diferentes maneras que no agradan a Dios y a vivir de una manera que no agrada a Dios. En el discipulado para niñas, yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo nos miente Dios? Y interesantemente ellas me decían, pues a través de las redes sociales. Pues sí, ¿verdad? Cuando vemos redes sociales y vemos vidas perfectas, casas perfectas con muebles blancos y maravillosos donde la luz entra hermoso y maternidades donde los niños no lloran y las mamás tienen toda la paciencia del mundo para tratar sus berrinches. Y incluso, una mentira que he visto en estos días, en cuentas de contenido cristiano, el Bible Journaling. ¿Qué es esto? Que tienen su Biblia súper bonita, con muchos plumones, colores, marcatextos, y hacen dibujos y hacen arte en cada página, y se sientan horas a leer la Biblia, sí, pero también a decorarla. Y yo digo, wow, y a veces eso nos puede engañar y podemos sentir que nosotros pues no estamos haciendo lo correcto porque no hacemos lo mismo que esas personas, ¿verdad? Y son mentiras que van llenando nuestra mente y que, ejemplo, esa parte del estudio de la Biblia de esta manera artística nos puede llevar a pensar, no, pues es que, ¿para qué? ¿Para qué me pongo a estudiar si mira, yo ni puedo hacer derecho el marcatextos, se me va todo chueco y tengo colores bien feos y no, pues mejor ya ni estudio la Biblia. Puede ser una mentira, ¿verdad? Muy sencilla, como muchas otras que nos llegan a través, como les digo, de redes sociales, de la televisión, de otras personas que nos dicen cosas que no son, incluso personas cristianas, ¿verdad? Entonces, vemos que el enemigo no actúa como en las caricaturas de antes, que estaba aquí nuestro diablito del lado izquierdo y del lado derecho el angelito y nos hablaba al oído y nos... No es así como opera el enemigo.
opera con corrientes de pensamiento que llegan a nosotros de todas partes y que de pronto, sin saberlo a veces siquiera, estamos ya con mentiras en nuestra mente. Una sola mentira fue el punto de partida para todos los problemas del universo. Y sí, porque vemos las consecuencias que vinieron después. La humanidad fue arrojada fuera del jardín. Eva fue la mamá del primer asesino. Empezó a haber envidias, corajes. Le dijo a Adán, tú ya no vas a comer fácilmente, ahora vas a tener que trabajar la tierra para poder comer. A Eva le dijo, ahora tú vas a querer siempre enseñorearte sobre tu esposo y entonces va a empezar a haber conflictos entre la pareja, entre la familia, ¿verdad? También vas a sufrir dolor al tener a tus hijos. Entonces, muchos problemas empezaron de ahí y de ahí fue una bola de nieve que hemos llegado hasta ahora, ¿verdad? Eva escuchó esta mentira, la creyó y actuó conforme a ella, porque aquí algo importante es que va a ser imposible que nosotras no escuchemos mentiras, porque les digo, no nos podemos meter a una cueva y vivir solas o solo con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de mentiras, nuestros hijos viven allá también, nuestros esposos, entonces va a ser imposible que nosotros no escuchemos la mentira. Pero ¿de qué manera nos damos cuenta que eso está incorrecto? Cuando lo comparamos con la palabra de Dios y nos damos cuenta que difiere y que si no es igual a la palabra de Dios, es maldición, dice por ahí la Biblia, ¿verdad? Y no podemos escucharla, pero si la escuchamos, al menos no vamos a creerla porque la vamos a comparar y mucho menos vamos a actuar conforme a la mentira. Aquí dice que Eva sí lo hizo, la creyó, perdón, la escuchó, la creyó y actuó conforme a ella. Y entonces la mentira se multiplicó, la mentira se fue haciendo cada vez más grande. A lo largo del estudio vamos a encontrar pequeños apartados que se llaman el diario de Eva, que obviamente pues son redacciones que hizo la autora, imaginando cómo es que se sentía Eva a cada momento de lo que va a ir viviendo. Dios dice aquí momentos donde ella pudo haber pensado, Dios me está quitando algo bueno, yo no soy suficiente, arruiné todo para siempre, ya no hay esperanza. Y es que cuando nosotros cometemos un error, un pecado, una falta, tenemos una mala actitud, a veces pensamos esto, ¿verdad? Ay, es que si yo fuera diferente, si yo fuera suficiente, entonces yo no actuaría de esta manera, yo no seguiría cayendo con el mismo error. Yo ya arruiné todo, ya le hablé mal a mi familia y ya arruiné mi relación con ellos. O ya volví a caer, a tropezar con un pecado y pues ya no hay esperanza para mí, Dios ya no me va a perdonar esta vez, ¿no? Y todas podemos en algún momento pensar esto. Dice, las mentiras más peligrosas son las que se parecen a la verdad y las mentiras más nuevas suelen ser las más antiguas. Nada, al enemigo ya se le acabaron, no las sigue repitiendo las mismas, ¿verdad? Y bueno, un concepto que también vamos a encontrar es la esclavitud espiritual. Muchas mujeres viven esclavas, incluso ya habiendo siendo libres por Dios, y no porque Dios no nos haya ya dado la capacidad de ser libres, o porque Dios lo hizo mal, o no completó la obra, no, sino porque a veces nosotras mismas no permitimos que ciertas áreas de nuestra vida sean dominadas por Dios. O sea, queremos que Dios sea el Señor de nuestro corazón, pero de esta parte de mi corazón no, solo de acá. Entonces, a veces no permitimos eso y entonces somos esclavas a la culpa, como les comentaba. A lo mejor yo sí creo en Dios, yo sí creo que Dios ya me salvó, pero no creo que me haya perdonado una falta que cometí hace 10 años y yo sigo culpándome y viviendo en eso y cada vez que yo me siento bien en mi relación con Dios, me vuelvo a acordar de eso y me vuelvo a sentir mal por eso y vuelvo a tener culpa y la culpa no es de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere que tengamos es arrepentimiento, no culpa, a la condenación, al pasado, al temor del hombre, a sus emociones. Dice, pero Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No vino Dios a condenarnos, no vino que es bueno el temor a Dios, ¿verdad? Pero tampoco vino a temorizarnos, a que vivamos toda nuestra vida con temor,
No vino a que seamos dominadas por nuestras emociones, a hacernos sentir culpables, a estarnos recriminando todo lo que ya hicimos. Dios no es así. Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y sí, una vida eterna, pero también una vida aquí. Él también quiere que aquí vivamos plenamente, en paz, en gozo, abundantemente. Y entonces una pregunta que honestamente yo quisiera que todos nos hiciéramos es, ¿estamos viviendo una vida abundante o solo estamos sobreviviendo? ¿Solo estamos pasando de problema en problema, o estamos viviendo abundantemente? Y bueno, la verdad confronta, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ir viendo la verdad, nos vamos a ir confrontando con nosotras mismas y diciendo, ¿sí paso o no paso? No basta con identificar esa mentira. Debemos creer y debemos actuar conforme a la verdad. Entonces, una vez que identificamos una mentira, vamos a ver cuál es la verdad a la luz de la palabra de Dios y vamos a creer en ella y vamos a actuar conforme a ella. Vamos a buscar no controversia, ¿sí? Porque va a haber temas en este libro que a lo mejor yo diga, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso o con la interpretación de esta parte. No es la idea buscar una controversia. Pero cuando no hay verdad, no basta la diplomacia. A veces es difícil cuando alguien nos hace, por ejemplo, un comentario. A mí me han llegado a hacer comentarios y yo digo, no, pues es que esto no está bien lo que esta persona está diciendo, ¿verdad? Eh, y entonces a veces uno se detiene y dices, no, ¿cómo le voy a decir que está mal lo que está diciendo? ¿Cómo le voy a confrontar? Y es que entendemos la confrontación como un problema, ¿verdad? Pero no necesariamente es que yo sea grosera o sea ruda al decirle, oye, estás mal, sino que podemos de una manera amable decirle, creo que está mal lo que estás comentando por esta razón, porque yo ya tengo la verdad. Y la verdad a veces va a doler, va a haber personas con humildad en su corazón que digan, oye, sí, sí, hermana, tienes razón, sí creo que lo que me estás diciendo es correcto y yo estaba equivocada, o a veces no, porque no nos gusta que nos digan que hacemos mal. Y eso aplica cuando lo hacemos con otras personas y también cuando Dios lo hace con nosotros. A nosotros también nos duele, por eso a veces no queremos leer la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra de Dios decimos, híjole, leemos la mujer virtuosa y decimos, oh no, no soy como ella, y me duele, y me confronta, y entonces a lo mejor yo digo, no, mejor ya no lo leo, porque cada vez que lo leo, nada más me siento mal, pero esa es la verdad. Y rara vez la verdad es popular, como decíamos, no es popular. En Santiago 5:19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y viene un ejemplo, la urgencia de la verdad. Si viera la casa de mi vecino incendiándose en la noche, correría a despertarlo. No me preocuparía incomodarlo, no temería herir sus sentimientos. El amor verdadero despierta. Y les cuento algo rápido. Hace unos años, aquí en mi colonia, se incendió una ferretería a unas, ay, no sé, a unas 5 casas. Yo vivo en una especie de privada y a unas 5 casas hay una ferretería. Tuvieron un cortocircuito, se empezó a incendiar y alcanzó a llegar a todos los solventes y las pinturas que tenían ahí. No, bueno, se empezó a tronar, pero con todo, pa, 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 parecían balazos. Y era de madrugada, estábamos todos dormidos y una vecina mía estaba despierta porque en ese tiempo ya estaba estudiando, estaba haciendo una tarea y o sea, escuchó el primer pum y cuando abrió su puerta directamente vio esta casa incendiándose y ella empezó a gritar, vecinos, se está incendiando, vecinos, salgan, con todas sus fuerzas. A ella no le importó que eran las 3 de la mañana y que nos iba a despertar a todos. No le importó herir nuestros sentimientos de, ay, son las 3, me voy a levantar a las 5. No, porque había una urgencia.
Esto empezó a incendiarse esa casa, no, no, gracias a Dios no fue tanto, no alcanzó otras casas, pero todos esos solventes al explotar empezaron a liberar gases y olía bastante mal. Nosotros salimos, vimos la situación, agarré a Sofía en ese tiempo, a mi mamá, y nos fuimos a casa de mis suegros lejos de aquí. Dijimos, Señor, pues si tú guardas nuestra casa y volvemos mañana, pero nos fuimos porque era una urgencia. Entonces, cuando nosotros vemos a otra hermana que está en una urgencia, dice aquí en Santiago, que está errado, ¿sí? Que se ha extraviado de la verdad. Entonces hay que hacerla volver. Y a veces no nos vamos a incomodar, porque decir la verdad le va a doler, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Santiago? Que entonces salvaremos de la muerte un alma y cubriremos multitud de pecados. Y esa es la motivación que tuvo esta hermana para escribir este libro, salvar a otras mujeres, exponer la verdad. En el libro, quiero leerles rápidamente este, en una pequeña anécdota que viene. Dice, también fui testigo del poder de la verdad en mis conversaciones con una mujer que se había involucrado sentimentalmente con uno de los pastores de su iglesia. Apenas supe lo que ocurría, le llamé a su trabajo, pues yo no sabía si su esposo estaba al tanto de la situación. Ella trabajaba como recepcionista para una compañía y yo sabía que no podíamos hablar por mucho tiempo. Después de presentarme, pues esta hermana ni siquiera conocía personalmente a la hermana que se había involucrado ahí en una relación sentimental, fuera del matrimonio. Dice, después de presentarme, fui directo al grano, haciendo referencia a una ilustración. Si yo mirara por mi ventana en medio de la noche y viera de la casa, que la casa de mis vecinos se incendia, correría hacia ellos para avisarles por todos los medios y sacarlos del peligro. No me preocuparía en absoluto causarles molestias por despertarlos en plena noche. No temería herir sus sentimientos. Me preocupo mucho por ti. Sé que estás en una situación realmente difícil y sé que te sientes atrapada y que tus emociones están fuera de control. Pero debo decirte que estás en una casa en llamas, en grave peligro. Puesto que se trata de una situación desesperada, voy a hacer todo lo posible para advertirte acerca del peligro en el que te encuentras y para ayudarte a salir de esa casa en llamas antes de que sea demasiado tarde. Con lágrimas le rogué a aquella mujer que abriera sus ojos a la verdad de lo que ocurría en su vida. Le supliqué que tomara medidas drásticas e inmediatas para salir de la terrible situación que había consentido. A lo largo de nuestra conversación, Dios iluminó el corazón de aquella mujer. No puedo recibir mérito alguno por lo que sucedió en los días siguientes, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Me gocé en gran manera cuando constaté que abrazó la verdad. Perdón, me está diciendo que en 10 minutos acabamos el Zoom. Dice, me gocé en gran manera cuando supe que ella abrazó la verdad respecto a sus decisiones y a la voluntad de Dios para su vida, su matrimonio y sus relaciones. A medida que avanzaba paso a paso en este difícil proceso, la gracia de Dios la facultó para seguir adelante y vencer sus emociones, sus hábitos pasados y sus ideas falsas que estaban tan arraigadas en su vida. Comenzó a caminar en la luz y en la luz hay un modo de vivir totalmente nuevo, un camino de libertad y de bendición. Así es como funciona la verdad y es mi deseo para ti que lo experimentes. Entonces, esta hermana nos dice, yo vi esa casa en llamas y yo fui, ¿verdad? Y como decíamos al inicio, el estudio no va a ser fácil porque muchas veces esa verdad nos va a confrontar a nosotras mismas y va a ser Dios diciéndonos, tu casa está en llamas. Identifica y erradica las mentiras que te han mantenido esclavizada. Y eso no es sencillo. Será complicado y tal vez sea doloroso. Y si tú no estás viviendo en esa mentira, a lo mejor sí conoces a alguien que lo está. Y este estudio te puede servir para empezar a apoyar a esa otra mujer y a sacarla de esas mentiras, ¿verdad? Hay un buen pastor. Además de, o sea, aparte de que esto pueda ser difícil, la verdad es que la verdad nos va a llevar a quién? A Jesucristo, alguien que nos ama profundamente, que entregó su vida por nosotros y que nos va a tomar de la mano para llevarnos fuera de esa casa en llamas.
para que podamos vivir en la verdad, en una vida abundante y plena, ¿verdad? Como nos decían Juan. Este es el pastor que guía a la libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar firmes. Dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá. ¿Cómo resistimos? Pues firmes, ¿verdad? Manteniéndonos firmes, agarrados de la verdad y de esa libertad que Cristo ya nos dio. En Mateo 11:28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos quiere llevar a un estado en nuestra vida en el que sí va a haber cargas, va a haber problemas, va a haber situaciones, porque Él no nos prometió que todo iba a ser perfecto, pero va a estar con nosotros. Y si nosotros decidimos llevar su yugo, no el de nosotros, entonces ligera será la carga. Preguntas para nosotros, ¿verdad? Para que reflexionemos sobre esto. ¿Qué mentira he estado creyendo? ¿Qué área de mi vida refleja esclavitud? ¿Estoy dispuesta a dejar que la verdad me confronte? La libertad comienza cuando dejamos de defender la mentira. Es decir, cuando decimos, ok, tal vez sí, tal vez sí haya cosas que yo no le he permitido a Dios cambiar en mí, en mis emociones, en mi mente, en mi corazón. Tal vez sí. Entonces yo abro mi corazón, permito que el Espíritu Santo me revele la verdad de la palabra de Dios y entonces yo pueda dejar esa esclavitud. Hoy podemos elegir seguir sobreviviendo o vivir en libertad. Seguir sobreviviendo o vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Seguir creyendo la mentira o abrazar la verdad y mantenernos firmes, ¿verdad? Como decía Gálatas. No estás sola, no estás condenada, no estás olvidada. Dios no lo ha hecho. Hay un pastor que te llama por tu nombre, que conoce a cada oveja, ¿verdad? Y la verdad que él habla no solo nos va a confrontar o nos va a lastimar o nos va a herir, sino que nos va a liberar. Eso es lo que realmente quiere Dios de nosotros, es que seamos libres y vivamos una vida en abundancia. Y bueno, si alguna de ustedes quiere dejar alguna petición de oración, pues puede enviárnoslas personalmente o en el grupo, como usted quiera, y pues vamos a seguir orando las unas por las otras, ¿verdad? Si usted no tiene vergüenza de exponer su necesidad, pues puede hacerlo directo en el grupo o puede hacerlo con alguna de nosotras, ¿verdad? O con alguna otra hermana. Simplemente no nos lo guardemos para nosotras mismas, sino que sigamos haciendo comunidad, orando unos por los otros, como dice la palabra de Dios. Tengo